Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestras webinar de la maestría en ciberdelincuencia con alumnos de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos a la abogada Katia Acurio. Ella se encuentra en Ecuador y nos va a apoyar con el tema de la gestión de privacidad de la información, que es el estándar ISO 27701, que actualmente se utiliza como complemento o como, de hecho, es parte de la familia de ISO 27000. Entonces, adelante, abogada, por favor, si nos presentas, si nos cuentas un poco de ti, si te presentas y continúas con el tema, por favor. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Soy Katia Curio Quesada, abogada desde hace 17 años. Tengo especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena. También tengo una maestría en Derecho Penal y Criminología. Actualmente estudiante de la Universidad Internacional de La Rioja, S.A., en el máster universitario en ciberdelincuencia. Tengo experiencia laboral en la investigación de delitos de acción pública, tales como robos, armas, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, estafa, abuso de confianza, tránsito, violencia de género, entre otras. En nuestra Fiscalía General del Estado tenemos la unidad de ciberdelitos, siendo esta una rama de delitos de acción pública la que me motivó a inscribirme en este máster. Y de paso agradezco mucho a Círculo Estratega que me ha dado la oportunidad de realizar mis prácticas en esta maestría. Como preámbulo, debo indicar que los ciberdelitos en Ecuador incluyen phishing, suplantación de identidad, fraude informático, robo de información y ataques a sistemas, siendo la apropiación fraudulenta por medios electrónicos el más registrado en este país. A pesar de que en nuestro país se ha actualizado su marco legal, sigue enfrentando desafíos para combatir las amenazas digitales, que han aumentado significativamente. Es decir, que estamos en un proceso de adaptación. Los usuarios más vulnerables para estos nuevos delitos son nuestros jóvenes, debido al exceso de confianza al compartir información a través de las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram. Aunque nuestro país ha realizado actualizaciones en su normativa, mejorando la ciberseguridad en las empresas, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial presentan nuevos desafíos y es fundamental la concientización a la ciudadanía sobre los riesgos y el uso de protocolos de seguridad para evitar ser víctimas de estos delitos, que por lo general se le recomienda a las víctimas, cuando se presenta un caso de esto, pues reportar, denunciar el hecho a las autoridades correspondientes, contactar, ponerse en contacto con las entidades bancarias afectadas para bloquear cuentas o tarjetas, buscar asesoría, acudir a profesionales de derecho para recibir asesoría sobre cómo proceder legalmente. Bien, mi tema investigado es la gestión de la privacidad de la información personal dentro de las organizaciones. La propuesta general es el uso de la norma ISO ISO 27701 como sistema de gestión de privacidad de la información personal dentro de las organizaciones. Actualmente la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos de las organizaciones. Sin embargo, el aumento constante de la ciberdelincuencia, las filtraciones de datos, el uso indebido de la información personal y las vulnerabilidades tecnológicas han generado una creciente preocupación sobre la seguridad y privacidad de los datos. Estos desafíos no solamente representan pérdidas económicas y legales, sino también una grave afectación a la confianza de los usuarios y clientes y socios comerciales. Frente a este panorama, la norma ISO 27701 surge como una herramienta esencial que permite construir un sistema de gestión de privacidad de la información,
sólida, confiable y alineado con los estándares internacionales, promoviendo un manejo responsable y transparente de los datos personales. El propósito fundamental de estas propuestas es impulsar la adopción de la norma ISO 27701 en las organizaciones públicas y privadas, con el fin de fortalecer los mecanismos de protección de la información y establecer políticas internas que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Su implementación no solo contribuye al cumplimiento de normativas globales, como el Reglamento General de Protección de Datos, sino también que mejora la eficiencia operativa y la reputación institucional, garantizando que el tratamiento de la información se realice bajo principios éticos, legales y técnicos. Además, la norma ofrece una ventaja competitiva, ya que demuestra el compromiso de la organización con la seguridad de los datos personales, generando confianza y credibilidad ante clientes y usuarios y entidades reguladoras. Su aplicación fomenta la transparencia en los procesos, la trazabilidad en el manejo de la información y la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad, reduciendo significativamente los riesgos, sanciones legales y daños reputacionales. ¿Qué es la norma ISO 27701? Para saber todo esto, tenemos que primero saber qué es la ISO 27701. Es una norma internacional. ¿Qué es una norma? Es un conjunto de reglas en la cual el ser humano pues se rige bajo estas normas. Entonces, la norma internacional que se centra en garantizar que las organizaciones de gestión, la privacidad y protección de los datos personales de manera segura, responsable y conforme a los estándares globales. Esta norma surge como una respuesta a la creciente preocupación por la protección de la información en una era digital, donde los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos y al mismo tiempo más vulnerables. Su objetivo principal es ofrecer una estructura metodológica, técnica, que permita a las organizaciones desarrollar un sistema de gestión de privacidad de información capaz de gestionar adecuadamente todo el ciclo de la vida de los datos personales, desde su recolección y almacenamiento hasta su procesamiento, uso, transferencia y eliminación, minimizando así los riesgos de exposición, pérdida o uso individuo. A diferencia de otras normas generales de seguridad, la ISO 27701 se enfoca directamente en los aspectos relacionados con la privacidad de la información personal identificable, es decir, aquella que puede ser utilizada para identificar a una persona. Por esta razón, su aplicación resulta fundamentalmente para toda la organización que maneja información de clientes, empleados, proveedores o ciudadanos. Mediante su adopción, las entidades pueden establecer procedimientos claros y medibles que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, reforzando la confianza tanto interna como externa en los procesos de gestión de información. Uno de los aportes más significativos de esta norma es que amplía los principios, la ISO 27701, incorporando medidas específicas para la privacidad, convirtiéndose así en una herramienta complementaria para fortalecer la seguridad global de la información. Además, la ISO 27701 apoya el cumplimiento de regulaciones internacionales de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, la Ley de Privacidad del Consumidor de California en Estados Unidos y otras normativas nacionales que buscan salvaguardar los derechos de las personas en cuanto al manejo de la información personal. Al adoptar esta norma, las organizaciones demuestran un compromiso real con la transparencia
transparencia, la responsabilidad y el respeto hacia la privacidad de los usuarios, lo que contribuye a generar confianza, credibilidad ante clientes, socios comerciales y organismos reguladores. Implementar la ISO 27701 no solo implica cumplir con obligaciones legales, sino también adoptar una cultura organizacional basada en la protección de datos y la ética digital. Esto significa formar al personal en buenas prácticas de privacidad, establecer políticas claras de tratamiento de información, evaluar continuamente los riesgos asociados a los datos personales y aplicar controles técnicos y administrativos para prevenir incidentes como el cifrado de información, la autenticación segura, la gestión de accesos y las auditorías periódicas. La, ¿Cuál es el propósito principal de esta norma? Una vez teniendo en consideración lo que consiste la propuesta, podemos pasar a hablar. El propósito principal, que es fortalecer la gestión de privacidad y protección de los datos personales dentro de las organizaciones, garantizando que la información sea tratada de manera segura y ética, conforme a la normativa legal vigente. Esta norma busca que las entidades, tanto públicas como privadas, adopten una estructura sólida que permita preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad en los datos personales, promoviendo un entorno de confianza, transparencia en el tratamiento de la información a través de la implementación de la ISO 27701, las organizaciones establecen un sistema de gestión de privacidad de la información que integra políticas, procedimientos y controles orientados a minimizar los riesgos asociados con la pérdida, manipulación o divulgación no autorizada de datos. Este enfoque no solo previene incidentes de ciberseguridad, o violaciones de privacidad, sino que también fomenta la responsabilidad y la trazabilidad en cada etapa del ciclo de los datos, desde su recolección hasta su eliminación. La norma impulsa a las empresas a cumplir con los marcos regulatorios internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y otras leyes nacionales de privacidad, lo que demuestra un compromiso institucional con la seguridad y el cumplimiento normativo. De esta manera, las organizaciones no solo se protegen ante posibles sanciones o pérdidas económicas, sino que también refuerzan su reputación corporativa y su posición competitiva en torno cada vez más digitalizado. Ya. ¿Qué beneficios tiene implementar la ISO 27701? Desde el punto de vista legal y regulatorio, la ISO 27701 constituye una herramienta fundamental para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección de datos vigentes, entre ellas el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y otras normativas nacionales o regionales relacionadas con la privacidad. Al adoptar este marco normativo, las organizaciones demuestran su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas, evitando sanciones legales, demandas o pérdidas económicas derivadas de la mala gestión de la información. Además, la certificación bajo esta norma facilita la demostración de conformidad frente a auditorías y evaluaciones externas, lo que brinda una mayor seguridad jurídica y una ventaja en procesos de licitación y colaboración internacional. ¿Por qué se considera una extensión de la ISO 27001? La ISO 27001 se considera una extensión directa de la norma ISO 27001 porque no la sustituye ni la modifica, sino más bien la complementa y amplía su alcance
para incorporar la gestión específica de la privacidad y protección de los datos personales dentro del marco general de la seguridad de la información. La ISO 27001 establece los fundamentos de un sistema de gestión de seguridad de la información, en el cual se enfoca en preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en un sentido amplio. Sin embargo, en un entorno digital donde la información personal adquiere un valor cada vez mayor, surge la necesidad de abordar de forma más precisa cómo se debe tratar, proteger y controlar este tipo de información sensible. La ISO 27001 introduce una capa adicional de gestión enfocada exclusivamente en la privacidad, creando que se conoce como un sistema de gestión de privacidad y controles ya establecidos en el ISO 27001, añadiendo nuevos requisitos y orientados dirigidos específicamente a la identificación, recolección, almacenamiento y tratamiento y transferencia de datos personales. Se puede entender como una evolución natural. La ISO 27701 focaliza su atención en los datos personales identificables, es decir, aquella información que puede vincularse a individuos específicos. Al unirse ambas, conforman una estructura sólida que abarca tanto la seguridad técnica como el cumplimiento legal en materia de privacidad. Tipos de modelos. Uno de los principales es el modelo PI, PIMS, Privacy Information Management System, considerado el eje central de la norma ISO 27701. Este modelo se fundamenta en los principios y estructuras del sistema de gestión de seguridad de la información, establecido por el ISO 27001, pero introduce controles y requisitos adicionales enfocados específicamente en la privacidad de los datos personales. Su objetivo es garantizar que la información identificable de individuos como clientes, empleados o proveedores sea tratada de manera ética, segura y conforme a las leyes de protección de datos vigentes. A través del modelo PIMS, las organizaciones pueden definir políticas de privacidad, establecer responsabilidades, aplicar controles técnicos y realizar un monitoreo constante del cumplimiento, fortaleciendo así la confianza y la transparencia en el tratamiento de la información personal. Otro modelo esencial de la gestión de privación es el modelo PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, que constituye la base de la mejora continua en los sistemas de gestión. Este enfoque permite que el PIMS evolucione y se mantenga actualizado frente a nuevas amenazas o cambios legales. En la etapa de planificar la organización, identifica los riesgos asociados y eh, asocia el tratamiento de datos, define objetivos claros y establece políticas de privacidad alineadas con su necesidad. En hacer, se implementan las medidas y controles definidos, incluyendo capacitación, herramientas tecnológicas y procedimientos de manejo seguro de la información. La fase de verificar implica evaluar la efectividad del sistema mediante auditorías internas, revisiones de desempeño y análisis de resultados. Finalmente, actuar, se aplican acciones correctivas, se ajustan los procesos, se promueve una cultura de mejora constante que refuerce la seguridad y privacidad de los datos personales. Este modelo se basa en procesos sistemáticos de evaluación,
se considera posibles amenazas como acceso no autorizados, errores humanos o ciberataques. Las vulnerabilidades existentes en el sistema y el impacto potencial sobre la privacidad de los individuos. Con base a este análisis se diseñan y aplican controles específicos que buscan prevenir o minimizar los efectos de dichos riesgos, asegurando que los datos personales se mantengan protegidos de todas las etapas de los ciclos de la vida. Finalmente se encuentra el modelo integrado ISO 27001 27701, que propone una sinergia entre la gestión de seguridad de la información y la gestión de la privacidad. Este enfoque integral permite a las organizaciones unificar políticas, procedimientos y controles, evitando la duplicación de esfuerzos y recursos. Al trabajar de una forma conjunta, ambos sistemas fortalecen la protección tanto de los datos corporativos como de los personales, logrando una mayor coherencia en las estrategias de seguridad y privacidad. Además, esta integración facilita el cumplimiento simultáneo de múltiples normativas internacionales, optimiza la administración documental y promueve la eficiencia operativa, haciendo que la gestión de la información sea más sólida, confiable y alineada con las exigencias del entorno digital actual. Herramientas utilizadas. Entre las herramientas tecnológicas se destacan las plataformas de monitoreo de riesgo de privacidad, las cuales permiten detectar accesos sospechosos, registrar actividades inusuales y activar mecanismos de alerta temprana ante posibles filtraciones o ataques informáticos. Este tipo de soluciones facilita una respuesta rápida y organizada ante cualquier situación que comprometa la seguridad. Otra herramienta de gran relevancia es el análisis del ciclo de vida de los datos, que consiste en identificar todas las etapas por las que pasa la información dentro de la organización, desde su recopilación, uso, almacenamiento y transferencia hasta su eliminación. Este análisis permite optimizar los procesos y garantizar que los datos sean solo conservados el tiempo estrictamente necesario. Asimismo, los sistemas automatizados de cumplimiento normativo ofrecen apoyo en la gestión documental y eh, por otra parte, a ver, por otra parte, los indicadores de rendimiento en privacidad ayudan a medir la eficacia de las acciones implementadas, como la capacitación al personal, las auditorías internas y la respuesta a incidentes. Los resultados obtenidos permiten realizar ajustes y fortalecer la estrategia de mejora continua. Matrices de riesgo de privacidad permiten identificar, analizar y evaluar los riesgos relacionados con el tratamiento de datos personales, así como priorizar las acciones preventivas. Están las políticas y procedimientos de privacidad, las herramientas de auditoría, evaluación, software de gestión de seguridad y privacidad, mapeo de datos, indicadores de desempeño, planes de respuesta e incidentes, eh, entre otras. La problemática. Uno de los principales problemas radica en que muchas entidades priorizan la eficiencia operativa, la productividad y la innovación tecnológica por encima de la gestión responsable y ética de los datos personales. En su afán por digitalizar procesos, optimizar servicios o mejorar la experiencia del usuario, las organizaciones suelen relegar a un segundo plano la implementación de políticas sólidas de protección de datos,
Esto genera sistemas informáticos que, aunque avanzados en funcionalidad, son débiles en seguridad, careciendo de protocolos robustos para prevenir fugas de información, accesos no autorizados, alteraciones o manipulaciones indebidas a los registros personales. Esta falta de equilibrio entre tecnología y privacidad evidencia una carencia estructural en muchas instituciones. La ausencia de esta cultura organizacional orientada a la protección de la información. A menudo, los empleados no reciben la capacitación necesaria para comprender la importancia del manejo adecuado de los datos, lo que se traduce en errores humanos, malas prácticas o desconocimiento de los procedimientos correctos. La privacidad, en lugar de considerar un valor estratégico y una responsabilidad compartida, se percibe como una tarea secundaria o exclusiva del Departamento de Tecnología, lo que incrementa significativamente los riesgos internos. A nivel global, los incidentes de violaciones de datos se han multiplicado debido al incremento del uso de redes interconectadas, plataformas en la nube y sistemas automatizados, filtraciones masivas de información, robos de identidad, espionaje digital, ataques, ransomware y la comercialización ilegal de datos personales se han convertido en amenazas cotidianas. Estas vulneraciones no solo exponen datos financieros o laborales, sino también información sensible, como historiales médicos, ubicaciones, hábitos de consumo o preferencias personales, lo que pone en peligro la seguridad y la dignidad de millones de personas. El incumplimiento de las leyes de protección de datos conlleva sanciones legales severas, demandas judiciales y restricciones operativas que afectan directamente a la sostenibilidad institucional. Retos de implementación de la norma ISO 27701. Tenemos la transformación cultural y compromiso organizacional. Uno de los desafíos más complejos de la aplicación del ISO 27701 radica en transformar la mentalidad institucional respecto al valor de la privacidad. No basta con aplicar controles técnicos o políticas documentales. Es necesario generar un cambio cultural profundo donde la protección de los datos personales se perciba como una responsabilidad colectiva y no solo como una obligación legal o administrativa. Esto implica fomentar la concienciación de todos los niveles jerárquicos, desde la alta dirección hasta el personal operativo, integrando la privacidad en las actividades cotidianas y en la toma de decisiones estratégicas. La construcción de esta cultura requiere comunicación constante, liderazgo ejemplar y programas de sensibilización que refuercen la importancia ética, reputacional y social del manejo responsable de la información. La integración efectiva con sistemas de gestiones existentes. La ISO 27701 no opera de manera aislada, sino que se articula con otros sistemas de gestión. Representa un reto técnico y operativo. Sin embargo, lograr una integración eficiente representa un reto técnico y operativo importante. Las organizaciones deben adaptar sus procesos, controles y estructuras de seguridad para que respondan tanto a los requisitos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, como a los principios de privacidad y protección de datos personales. Esto demanda una revisión exhaustiva de los procedimientos ya implementados, la armonización de políticas, la redefinición de roles y responsabilidades y la creación de sinergias entre los equipos de tecnología, cumpliendo normativos y gestión de riesgos. La dificultad radica en equilibrar ambos sistemas sin duplicar esfuerzos ni generar confusión entre los colaboradores.
El cumplimiento, el cumplimiento normativo y adopción constante al entorno regulatorio. En un contexto global donde las leyes de protección de datos evolucionan rápidamente, mantenerse al día con las nuevas regulaciones se ha convertido en un desafío permanente. Las organizaciones deben interpretar, aplicar y adoptar sus políticas de privacidad conforme a las legislaciones como el RGPD europeo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de cada país o normativas sectoriales específicas. Esto requiere monitorear constantemente los cambios legislativos, evaluar su impacto y realizar ajustes operativos oportunos para evitar sanciones o incumplimientos. Además, la coexistencia de múltiples marcos regulatorios, en especial para empresas que operan en varios países, obliga a implementar estrategias de cumplimiento flexibles y adaptables respaldadas por asesorías legales y auditorías periódicas. La inversión tecnológica y sostenible financiera. Otro de los retos claves es la necesidad de destinar recursos económicos y tecnológicos significativos para cumplir adecuadamente con los requisitos de la norma. La adopción de herramientas avanzadas como sistema de cifrado, monitoreo continuo, gestión automatizada de incidentes o plataformas de anonimización implica costos de adquisición, implementación y mantenimiento que muchas organizaciones no están preparadas para asumir de inmediato. A esto se suma la inversión en infraestructura segura, respaldo digital, almacenamiento en la nube con certificación y personal especializado. El desafío consiste en equilibrar la sostenibilidad financiera con la exigencia de mantener un nivel óptimo de seguridad y privacidad, garantizando la viabilidad del sistema sin comprometer la calidad del servicio. Supervisión de terceros y cadena de suministro digital. La creciente externalización de servicios tecnológicos y el uso de proveedores externos de almacenamientos, análisis o procesamiento de datos plantea un desafío adicional: asegurar que todos los terceros involucrados cumplan con los mismos estándares de privacidad exigidos por la ISO 27701. Cada proveedor representa un punto potencial de vulnerabilidad en la cadena de tratamientos de datos. Por ello, las organizaciones deben establecer cláusulas contractuales estrictas, realizar auditorías de cumplimiento y exigir certificaciones de seguridad a sus socios comerciantes. La formación continua y desarrollo de competencias. El capital humano es un pilar esencial para el éxito de la norma. Sin embargo, garantizar la capacitación continua del personal constituye un desafío importante, especialmente en entornos con alta rotación laboral o cambios tecnológicos frecuentes. Es indispensable implementar programas formativos periódicos que aborden buenas prácticas de privacidad, implementar programas formativos periódicos que aborden buenas prácticas, gestión de incidentes, uso responsable de la información y cumplimiento normativo. Estos programas se deben adaptarse a las funciones específicas de cada área y promover la responsabilidad individual. Sigue siendo una de las causas más comunes de vulneraciones de información, lo que refuerza la necesidad de mantener la educación como un proceso constante y estratégico. Monitoreo y auditoría y mejora continua del sistema. Uno de los retos más exigentes es mantener la eficacia del sistema a largo plazo. Implementar la norma es solo el primer paso. El verdadero desafío está en garantizar su actualización y mejora constante. Para ello es necesario establecer mecanismos de control interno, auditorías periódicas
revisiones de desempeño y análisis de incidentes que permitan identificar debilidades y aplicar medidas correctivas. ¿Qué organizaciones pueden aplicar la ISO 27701? Puede ser aplicada por cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño, sector o naturaleza jurídica, siempre que gestione información personal del desarrollo de sus actividades. Tanto las entidades públicas como las privadas, las grandes corporaciones, las pequeñas y medianas empresas e incluso las organizaciones sin fines de lucro pueden beneficiarse de la implementación de esta norma, ya que todas en mayor o menor medida manejan datos personales de clientes, empleados, proveedores o usuarios. Las instituciones gubernamentales y organismos públicos, la ISO 27701, resulta especialmente relevante ya que estas entidades son responsables del manejo de grandes volúmenes de información sensible relacionadas con la ciudadanía, como datos de salud, antecedentes judiciales o información fiscal. Implementar la norma les permite fortalecer su sistema de gestión, garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y demostrar transparencia en la administración pública, algo esencial para mantener la confianza social y evitar vulneraciones de privacidad en el sector estatal. Las organizaciones internacionales o multinacionales que operan en varios países con diferentes marcos regulatorios pueden usar la ISO 27701 como un punto de referencia global para unificar sus políticas de protección de datos. Esto les permite mantener coherencia en sus operaciones, cumplir simultáneamente con múltiples leyes locales y evitar conflictos normativos entre distintas jurisdicciones. De esta manera, la norma se convierte en un marco universal que facilita la interoperabilidad y la cooperación entre las entidades con diferentes contextos legales y culturales. Incluso las startups y empresas emergentes del ámbito digital pueden aplicar la ISO 27701 como una estrategia preventiva y de posicionamiento. Adoptarla desde sus primeras etapas les permite establecer bases sólidas en entornos altamente regulados. En un mercado donde la reputación digital es fundamental, un startup que demuestra compromisos con la privacidad obtiene una ventaja competitiva notable frente a los competidores. Ahora, ¿qué es un startup? Un startup es una empresa pequeña, joven y de alto potencial de crecimiento. Ejemplo, el Spotify, el Uber o el Airbnb. Una vez definida esta base, las organizaciones deben realizar un diagnóstico de evaluación inicial para identificar las brechas existentes entre su sistema actual y los requisitos exigidos por la ISO 27701. En esta etapa se analiza procesos, flujos de datos, controles de accesos, políticas de privacidad y mecanismos de cumplimiento normativo. Este análisis permite elaborar un plan de acción que detalle las medidas necesarias para corregir eficiencias, establecer responsabilidades y definir los objetivos de privacidad que guiará la implementación del sistema. Uy, siguiente. ¿Cómo se obtiene la certificación de la ISO 27701? La organización debe seguir un proceso estructurado que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la norma y demuestre un compromiso con la protección de datos personales. En primer lugar, es un conjunto, un conjunto de, un conjunto de normas. La organización debe contar con un sistema de gestión de seguridad de la información previamente certificado o, en su defecto, implementar ambos sistemas de forma paralela.
La ISO 27001 proporciona la estructura general y los controles de seguridad, mientras que la ISO 27701 amplía dicho marco incorporando políticas y prácticas centradas específicamente en la protección de datos personales. Posteriormente, la empresa debe diseñar e implementar políticas de procedimientos y controles específicos que garanticen el tratamiento adecuado de los datos personales. Esto incluye la definición de roles y responsabilidades, la adopción de medidas técnicas como el cifrado, la anonimización o la gestión de incidentes y el establecimiento de canales para atender solicitudes de los titulares de los datos. Además, se debe integrar mecanismos de seguimiento y auditoría interna que permitan medir el grado de cumplimiento y asegurar las medidas adoptadas que sean efectivas. Una vez que el sistema de gestión está completamente, completamente implementado, la organización se prepara para una auditoría de certificación llevada a cabo por un organismo externo acreditado. Este proceso de auditoría consta de varias etapas. Una revisión documental donde se evalúan las políticas, registros y evidencias de cumplimiento y una auditoría operativa en la que se verifica la aplicación real de las prácticas dentro de la organización. Vulnerabilidades y ataques. Las vulnerabilidades pueden originarse en diversos niveles de entorno tecnológico y humano. En el ámbito técnico, destacan los sistemas que operan con software obsoleto o que carecen de actualizaciones de seguridad, lo cual deja expuestos fallos conocidos que pueden ser fácilmente explotados por atacantes. Asimismo, las configuraciones inadecuadas de redes, bases de datos o servicios en la nube constituyen un riesgo latente, ya que permiten el acceso no autorizado o la filtración de datos sin que la organización la detecte de inmediato. Otro punto débil frecuente es la falta de segmentación de redes y la ausencia de protocolos. En este caso, eh, estos protocolos dejan expuestos fallos conocidos que pueden ser fácilmente explotados por atacantes. Los ataques informáticos han evolucionado en complejidad y sofisticación. Entre los más frecuentes se encuentran los ataques de ingeniería social, donde los ciberdelincuentes manipulan psicológicamente a las personas para obtener información confidencial como contraseña o número de tarjeta. El phishing, por ejemplo, utiliza los correos electrónicos falsos o sitios web fraudulentos. Eh, Mira el gato. El phishing, por ejemplo, utiliza correos electrónicos falsos o sitios web fraudulentos que imitan plataformas legítimas para engañar a los usuarios. También existen los malware, programas diseñados para filtrarse y alterar el funcionamiento de los equipos, ya sea para espiar, robar datos o dañar archivos esenciales. Uno de los ataques más temidos actualmente es el ransomware, que cifra los datos de la víctima y exige un pago a cambio de su liberación. Este tipo de ataque puede paralizar operaciones completas de una organización, generando pérdidas económicas considerables, dañando su imagen institucional. Por otro lado, los ataques de denegación de servicio distribuido buscan saturar los servidores con exceso de solicitudes, impidiendo que los sistemas funcionen con normalidad y afectando la disponibilidad de los servicios digitales. Para contrarrestar estas amenazas, las organizaciones deben adoptar un enfoque preventivo y proactivo que combine tecnología y capacitación y control constante. Esto incluye la implementación de auditorías de seguridad periódicas, análisis de vulnerabilidades, actualizaciones automáticas de software,
monitoreo en tiempo real de los sistemas y programas de concientización para el personal. Además, las políticas de respuesta ante incidentes deben estar claramente definidas, permitiendo actuar con rapidez y eficacia frente a cualquier intento de intrusión o ataque detectado. La ciberdelincuencia. Uno de los elementos más preocupantes es la ciberdelincuencia actual en su evolución constante. Las técnicas y métodos empleados por los atacantes se adaptan rápidamente a las nuevas medidas de seguridad implementadas por las organizaciones. El uso inteligente artificial, aprendizaje automático y herramientas automatizadas ha permitido la creación de ataques más sofisticados, como el deepfake, que manipula imágenes o audio para suplantar identidades, o los ataques automatizados de bots, que buscan vulnerabilidades en miles de sistemas simultáneos. Asimismo, la ciberdelincuencia organizada ha adquirido una estructura similar a la de una empresa formal. Existen redes criminales que se especializan en diferentes etapas del delito digital. Unos desarrollan el software malicioso, otros se encargan de distribuirlo y algunos se dedican al lavado de los beneficios económicos obtenidos. Estas organizaciones utilizan el mercado negro digital o dark web como medio para comercializar datos robados, credenciales de acceso, herramientas de ataque o información confidencial obtenida ilegalmente. El impacto de la ciberdelincuencia va mucho más allá de la pérdida económica. A nivel institucional, puede generar daños irreparables en la reputación y confianza pública, especialmente si se filtra información de clientes, empleados o estrategias corporativas. Para los individuos, las consecuencias pueden incluir la exposición de datos personales, el robo de la identidad, la pérdida de ahorro o el acoso digital. En ambos casos, la afectación a la privacidad constituye una violación directa de los derechos fundamentales y un obstáculo para el desarrollo de una sociedad digital segura. Frente a este escenario, la ISO 27701 surge como un marco clave para fortalecer las defensas contra la ciberdelincuencia, ya que establece directrices precisas sobre la gestión de la privacidad y la protección de datos personales. A través de la implementación políticas, puede reducir significativamente su nivel de exposición a los ataques digitales. Además, la norma promueve la cultura de la seguridad digital, fomentando la capacitación continua del personal, la responsabilidad en el tratamiento de la información y la cooperación entre departamentos para prevenir, detectar, mitigar los incidentes cibernéticos. Seguridad y protección de datos. Busca reducir la probabilidad de brechas de seguridad mediante el establecimiento de controles sólidos y políticas específicas que regulen cómo se recopilan, almacenan, procesan, transfieren y eliminan los datos personales dentro de la identidad de la entidad a través de una estructura. La norma fomenta la creación de entornos más controlados y confiables, donde cada proceso que involucra información sensible esté debidamente evaluada y documentada, evitando improvisaciones o malas prácticas que pueden derivar en incidentes críticos. La ISO 27701 también se orienta a disminuir los riesgos derivados de la tercerización de servicios o de las relaciones con proveedores externos. Muchas organizaciones dependen de las empresas que procesan o almacenan información en su nombre, y cualquier vulnerabilidad en esos terceros puede afectar directamente la seguridad del sistema. Por ello, la norma establece la necesidad de evaluar y controlar el cumplimiento de los socios estratégicos, garantizando que todos operan bajo los mismos estándares de privacidad y de protección de datos.
Uno de los principales aportes del ISO 27701 es que fomenta la implementación de controles adaptativos capaces de responder a los riesgos emergentes del entorno tecnológico. La anonimización y pseudonimización de datos, el control de acceso basado en roles y la monitorización de las, continua de los sistemas, los cuales ayudan a prevenir las fugas, accesos indebidos o usos no autorizados de la información. Asimismo, promueve la creación de planes de contingencia y protocolos de respuesta ante incidentes, asegurando una reacción rápida y efectivamente frente a cualquier amenaza que comprometa la privacidad. Por otro lado, la protección de datos también exige un componente humano y organizacional. La norma destaca la importancia de la formación continua del personal en buenas prácticas de seguridad, confidencialidad y cumplimiento normativo, fomentando una cultura organizacional que priorice la privacidad como un valor esencial. Esto implica que cada miembro de la institución comprenda su papel en la protección de la información, desde quienes diseñan los sistemas hasta quienes los utilizan a sus actividades diarias. La documentación y trazabilidad de todas estas acciones relacionadas con el manejo de datos personales, este principio permite mantener un registro claro de las actividades de tratamiento, facilitando la auditoría interna, la rendición de cuentas y el cumplimiento con las autoridades regulatorias. La transparencia en los procesos refuerza la confianza de los usuarios y reduce los riesgos legales derivados de la opacidad o el desconocimiento sobre cómo se gestionan los datos. Conclusiones. La norma ISO 27701 se consolida como un pilar esencial a la era de la transformación digital, ya que orienta a las organizaciones hacia una gestión más estructurada y ética, responsable de la privacidad de los datos personales. En un contexto en que la información se ha convertido de, de una estructura ética y responsable de la privacidad de los datos personales en la información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos. Su correcta administración determina no solo la eficiencia operativa, sino también la confianza que los usuarios depositan en la institución. La ISO 27701 brinda una arquitectura sólida que permite armonizar la seguridad tecnológica con la protección de la privacidad, fomentando un equilibrio entre innovación y responsabilidad. Esta norma surge como respuesta a los desafíos globales derivados del creciente volumen de datos y de las amenazas informáticas que ponen en riesgo la seguridad digital. A través de la estructura, la ISO 27701 establece alineamientos que permiten identificar, clasificar y proteger la información sensible, garantizando que los procesos de recolección y almacenamiento y uso de datos se realicen bajo los principios de transparencia, legitimidad y minimización. Su enfoque está basado en riesgos, ayuda a las organizaciones a anticipar a los posibles incidentes de privacidad y a establecer mecanismos de respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que afecte la integridad o confidencialidad de los datos personales. La implementación del ISO 27701 fomenta una cultura organizacional orientada a la responsabilidad digital y a la protección activa de los derechos de las personas. Esto implica un cambio significativo dentro de las estructuras corporativas, ya que promueve la capacitación continua del personal, la sensibilización sobre la importancia de la privacidad y la creación de protocolos de actuación ante incidentes. Además, establece una comunicación más directa y transparente con los titulares de la información, fortaleciendo la confianza entre los usuarios y las entidades que gestionan sus datos.
En el ámbito económico, la certificación bajo la ISO 27701 representa una inversión que genera valor a largo plazo. Las organizaciones que adoptan este estándar reducen el riesgo de sanciones legales, fraudes informáticos y pérdidas derivadas de las brechas de seguridad. A su vez, fortalecen su posicionamiento competitivo al demostrar un compromiso genuino con la privacidad y la protección de los datos. Un factor cada vez más determinante en la toma de decisiones de clientes, inversores y usuarios. En un mercado globalizado, la confianza digital se convierte en un activo intangible que puede definir el éxito o el fracaso de una organización. El ISO 27701 también estimula la mejora continua al requerir evaluaciones periódicas y de revisión de las políticas de seguridad y privacidad. Este proceso garantiza que las medidas adoptadas evolucionen de acuerdo con las nuevas tecnologías, regulaciones y amenazas cibernéticas emergentes. Las organizaciones que aplican este principio de mejora constante logran mantener su resiliencia ante los cambios de entorno digital, demostrando capacidad de adaptación y compromiso con la sostenibilidad de sus procesos. Otro aspecto destacable de la norma promueve la cooperación y la responsabilidad compartida dentro del ecosistema digital. En una sociedad interconectada donde los flujos de información atraviesan fronteras y plataformas, la gestión adecuada de la privacidad no puede ser una tarea aislada. La ISO 27701 fomenta la colaboración entre departamentos, proveedores, clientes y organismos reguladores, creando una red de confianza donde la protección de los datos se convierte en una tarea conjunta. Desde el punto de vista social, la ISO 27701 contribuye al fortalecimiento de los derechos digitales de las personas, al establecer un marco que protege la privacidad y limita el uso individuo de los datos personales. La norma respalda la autonomía individual y el respeto a la identidad digital de los ciudadanos. En un mundo donde la vigilancia masiva y la manipulación de la información son temas de preocupación constante, su implementación representa un avance hacia una sociedad más justa, segura y consciente de la importancia del resguardo de la información personal. Como reflexión final, la ISO 27701 implica reconocer que la privacidad y la seguridad de los datos personales se han convertido en un pilar esencial del desarrollo digital responsable. En la actualidad, los datos son el nuevo motor de la economía y de la comunicación global, pero también representa uno de los bienes más vulnerables y codiciados. Por ello, garantizar su protección no debe verse como un simple cumplimiento normativo, sino como un compromiso ético con la confianza, la transparencia y el respeto hacia las personas. Impulsa una transformación cultural dentro de las organizaciones, orientándolas hacia una mentalidad de prevención, de responsabilidad y mejora continua. Su implementación refleja una forma de entender la gestión empresarial en la que la privacidad no es un obstáculo, sino un valor añadido que fortalece la reputación y genera credibilidad ante la sociedad. En este sentido, la norma actúa como un puente entre la innovación tecnológica y la integridad humana. Hasta aquí mi intervención. Muy bien, pues muchas gracias por tu exposición, abogada. Eh, es un tema muy interesante porque este estándar, ya nos comentabas, es complemento de algunos otros, como puede ser el 27001 o incluso pues pues de leyes, de reglamentos propios que pueden existir en cada país para regular y proteger justamente la privacidad de los datos personales, los cuales pues se vuelven también en un activo importante porque pues tienen un valor también económico en el entendido de que si son sustraídos,
pues pueden ser utilizados justamente para, o malamente, para generar un valor económico, que pues es lo que busca la delincuencia finalmente. En ese sentido, tú como abogada y ahora especialista en este máster de ciberdelincuencia, ¿qué recomendaciones nos podrías dar cuando una empresa, por ejemplo, es víctima de una sustracción de este tipo de información, de datos personales? Como abogada, ¿qué nos podrías recomendar? Bueno, podría recomendar que cada institución tiene su departamento tecnológico. Entonces, ellos tienen que estar actualizando a su personal en las instituciones para de esta manera que no se propague la información, tanto de la institución como datos personales. Ya, entonces hay que implementar nuevas técnicas de seguridad y constantemente dar a conocer a los empleados, a los funcionarios, que deben estar actualizándose, no aceptar eh, correos que a veces como el phishing que se presentan y te van engañando y van metiéndose a estas entidades, instituciones, sencillamente para absorber y llevarse los datos, que en una institución es importante mantenerlos reservados. Claro, correcto. Sí, eso es la parte preventiva, digámoslo así. Pero se me ocurre, por ejemplo, yo como ingeniero en sistemas, podría, y en ese momento pues se genera o me percato que se generó una sustracción de información sensible. Obviamente pues sería notificar a las partes, a mis superiores, a mis gerencias, direcciones, pero no sé, por ejemplo, se me ocurre quizá generar una acta de hechos para después, posteriormente, esa me sirva como pues una primera evidencia ante la fiscalía, o no sé, ¿tú cómo lo verías, abogada? Como por ejemplo, cuando es víctima de este tipo de robo de información, lo primero que hay que informar a las autoridades y en este caso presentar una denuncia, porque esa es la prueba contundente que nos sirve para poder iniciar un proceso penal. Entonces, al denunciar y recabar evidencias. Yo tenía como, por ejemplo, mire, en un caso de un policía que por cambio administrativo lo habían cambiado de lugar. Estaba viviendo en Quito y luego pasó a Guayaquil. Y rato menos pensado, él teniendo su tarjeta, vino y canceló su cuenta, su consumo. ¿Y qué sucede? Que se da cuenta, mire, lo que es la experiencia, se da cuenta él de que las personas que cogieron su tarjeta, porque él fue a cancelar su consumo, y cogió su tarjeta y al rato comenzó a recibir notificaciones en su teléfono celular de consumos que él no había hecho. La experiencia de él, porque él trabajaba en criminalística, ¿qué sucede? Que él enseguida se dio cuenta, porque él estaba con su tarjeta, no es que le clonaron, no, él estaba con su tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que hizo rapidito? Como era un delito flagrante, rapidito llamó refuerzo y los cogió a las personas que cogieron su tarjeta. Y he de Ok, creer, se logró la sentencia de esas personas, pese a que ellos indicaron que, uy, pusieron tantas y tantas mentiras. En primer lugar, se acogieron al derecho al silencio y después indicaron ante el tribunal que sí, que había sido pareja. O sea, ellos se inventaron una serie de sartas, pero realmente lo que hicieron fue un delito. Y gracias a Dios claro, y también a la experiencia de ese perito, pues se logró la sentencia, porque la verdad, estos tipos es que desaparecieron en ese momento del consumo, se desaparecieron. Y rapidito, como el perito sí tenía conocimiento, hicieron una flagrancia y se los llevaron. O claro. sea, Sí, justo, es esencial denunciar y recabar toda clase de pruebas para lograr una sentencia, porque eso es lo que se busca, pues, ¿no? Eh, claro. lo justo. Sí, correcto, sí, justo porque la información, como lo comentaba, ya es un activo, es una propiedad. Es como si te roban el celular o te roban una computadora o te roban cualquier otra cosa que es física.
y es que a veces no lo tenemos del todo claro, creo, porque como son datos de algo intangible, no le damos esa La similitud. importancia, Sin la embargo, pues es importancia. una justamente, ¿no? Y puede tener un valor económico también en ese sentido. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. De hecho, Muchísimas gracias. una segunda intervención justo que nos habla de un seguro, ¿no? Contra robos. Entonces, también es interesante porque se complementa mucho bien con esta primera parte. Pues muy bien, muchas gracias, Katia. ¿Algo más que gustes agregar para cerrar? No, no, no. Estoy más bien que tengo que prepararme para el segundo tema. Muchísimas Perfecto. gracias. Pues muchas gracias. Entonces ya cerramos. Muy Bien, amable. Hasta luego. muchas gracias.